y edificios del centro encierran casi 700 años de la difícil historia de una gran ciudad y una nación entera. Escenario de encuentros y desencuentros, de victorias y derrotas, de las crisis y los momentos vitales de la sociedad mexicana. Pareciera que en pleno siglo XXI sigue siendo el lugar del ombligo de la luna. Significado de México en náhuatl. La historia de nuestro centro histórico ha sido la historia de sus reinvenciones, desde la época prehispánica, el virreinato, el México independiente, el siglo XX y el actual. Centenas de miles de personas transitan cada día el centro para vender o adquirir un sinfín de mercancías. Miles de establecimientos ocupan sus calles, volviendo al centro el punto comercial más dinámico de la ciudad y probablemente del país. Después de décadas de deterioro, en los últimos años el centro histórico ha recuperado sus espacios públicos, posicionándose como antaño en el lugar de mayor vitalidad y dinamismo de la ciudad, brindando un importante abanico de ofertas culturales, gastronómicas y de diversión diurna y nocturna. El número de personas que lo transitan ha aumentado considerablemente, calculándose en 2 millones al día. Vemos la Plaza Manuel Tolsá, la escultura de Carlos IV, llamada popularmente El Caballito, y el Museo Nacional de Arte. En estos terrenos se ubicó hasta 1779 el Hospital de San Andrés, lugar emblemático porque ahí se embalsamó el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México. Sin embargo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se demolió y se creó un espacio público que toma su nombre en honor del escultor y arquitecto español Manuel Tolsá, pues se sitúa frente a una de sus obras más emblemáticas, el Palacio de Minería, y la escultura del caballito, también creada por él. Tal escultura es la representación del rey español Carlos IV. Se trata de una imponente pieza de bronce con un peso de casi 6 toneladas, lo que representa 8 veces el tamaño natural del monarca español sobre su caballo. En su origen, en 1796, la escultura estuvo en el Zócalo capitalino y luego fue trasladada al Paseo de Bucareli en 1852, ahí donde terminaba el Paseo de la Reforma. En 1979 se trasladó a esta, su posición actual. En cuanto al Museo Nacional de Arte, es uno de los edificios más emblemáticos de principios del siglo XX por su estilo ecléctico. Antiguamente, fungía como Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, creado por encargo de don Porfirio Díaz. Desde 1982, conserva, exhibe y estudia obras de arte producidas en México, que van de la época virreinal a 1950. Imponentes edificios a la izquierda. El primero es el Palacio de Minería, diseñado y construido entre 1797 y 1813 por Manuel Tolsá en un estilo neoclásico. Al interior destacan sus 5 patios y una escalera monumental. Fue destinado en sus inicios a la enseñanza de la ingeniería y metalurgia, aunque también estuvo cerrado algunos años y hasta funcionó como cuartel militar en la Revolución. Actualmente ofrece cursos, diplomados y una tradicional feria internacional de libros que se celebra una vez al año. Además, alberga el Museo Manuel Tolsá, en el que se recrea la vida y obra de este importante escultor. El segundo edificio es el Palacio de Correos, también llamado Quinta Casa de Correos. Su diseño de tipo ecléctico, que conjuga elementos de arquitectura italiana y española de los siglos XV y XVI, se debe al arquitecto italiano Adamo Boari, mismo creador del Palacio de Bellas Artes. Se inauguró en 1907 por el propio Porfirio Díaz, y además de su hermosa fachada de cantera de Chileca, que le da el color oro pálido, destacan en su interior obras de arte, herrería de bronce dorado y una escalinata de mármoles mexicanos bajo un enorme domo de cristal transparente diseñado por el propio arquitecto.
Iglesia de la Santa Veracruz, Franz Mayer. A su mano derecha vemos la Plaza de la Santa Veracruz. En su extremo oriente se encuentra la Iglesia de la Santa Veracruz, construida entre 1730 y 1776 por el arquitecto criollo Ildefonso de Iniesta Bejarano, en un estilo barroco churrigueresco. En su altar existe un Cristo, regalo del emperador Carlos V, conocido como el Señor de los Siete Velos. Al extremo poniente de la plaza está el Museo Franz Mayer, ubicado en el antiguo convento de San Juan de Dios, que durante el Segundo Imperio también funcionó como hospital para mujeres públicas. Fue inaugurado en 1986 como museo por el filántropo alemán Franz Mayer. En la actualidad, posee una importante colección de arte virreinal americano, europeo y asiático, además de contar con biblioteca, cafetería y librería. Consagrada a este santo, porque el día 13 de agosto de 1521, los españoles lograron conquistar Tenochtitlán. En la actualidad, es sumamente visitada, porque en su altar existe una escultura dedicada a San Judas Tadeo, patrón de lo imposible, que después de la Virgen de Guadalupe, es el santo que cuenta con el mayor número de devotos en la ciudad, los cuales asisten a esta iglesia cada 28 de mes. Dulce, ve a ver tú para allá, no se me cae. El Caballito, inaugurada en 1992, obra del escultor chihuahuense Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián. Es nombrada así porque en este lugar estuvo ubicada entre 1852 y 1979 la escultura ecuestre de Carlos IV, realizada por Manuel Tolsá en 1803. 50 años después, sería colocada en este lugar para engalanar la entrada de Paseo de Bucareli, una avenida trazada durante el siglo XVIII que se encuentra a su mano izquierda. Actualmente en este punto inicia la avenida Juárez, principal entrada poniente al Zócalo capitalino. Nos encontramos sobre la Avenida de la República. Esta zona se constituyó con grandes edificios de estilo Art Deco, como el propio edificio de la Lotería Nacional, el Frontón México o el Monumento a la Revolución. A unas cuadras podemos encontrar el Museo de San Carlos, obra de Manuel Tolsá, con estilo neoclásico antiguo, el cual le recomendamos visitar. Parada Monumento a la Revolución. Capital Bus le recomienda visitar el mirador en la parte superior del Monumento a la Revolución.
cual se edificó aprovechando la estructura de acero que en un principio estuvo destinada para albergar al Palacio Legislativo durante el gobierno de Porfirio Díaz. La construcción de esta sede legislativa fue suspendida por el movimiento revolucionario de 1910. Concluido este movimiento, el arquitecto Carlos Obregón Santacía, que por cierto era nieto de Benito Juárez, propuso un proyecto para erigir aquí un monumento dedicado precisamente a la Revolución Mexicana que se inauguró en 1938. Este monumento también se convirtió en mausoleo, donde ahora reposan los restos de los próceres revolucionarios: Francisco I. Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Para los festejos del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México, este monumento, así como la Plaza de la República, fueron restaurados. El monumento alberga en su sótano el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, además de poseer un mirador al que se llega por un moderno ascensor. Mira. De la ciudad, no solo por atravesar gran parte de la misma, sino también por poseer un significado cultural, social, político y económico para la sociedad capitalina y del país. A lo largo de sus casi 15 kilómetros que corren desde la moderna zona poniente de Santa Fe hasta la popular zona norte de Tepito, esta avenida contiene edificios históricos, glorietas representativas, construcciones modernas, esculturas añejas y recientes, así como un sinfín de espacios simbólicos que conjugan armoniosamente el pasado y el presente de la capital. En su trayecto, el Paseo de la Reforma atraviesa espacios representativos como Polanco, Cuauhtémoc, Juárez, Tabacalera, Tlatelolco y Tepito, que remontan a la época prehispánica, el virreinato, el siglo XIX, la posrevolución, el mediar del siglo XX y el moderno siglo XXI, que fusionan el devenir histórico de la ciudad. Dedicado al último emperador azteca. Su construcción inició en mayo de 1878 por el ingeniero Francisco M. Jiménez para conmemorar el 16º aniversario de la Batalla de Puebla. El monumento fue inaugurado en 1887, mostrando el mestizaje mexicano al rescatar su pasado indígena. Fue fabricado en piedra volcánica, mármol, cantera y bronce. Cuenta con una inscripción importante que versa:
los guerreros que combatieron heroicamente en defensa de la patria. Norte a sur, a lo largo de sus casi 29 kilómetros. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, la calzada de los ferrocarriles se amplió desde la glorieta de Chilpancingo hasta el Parque de la Bombilla, dando origen a la actual Avenida de los Insurgentes. Es un eje de suma importancia para la vialidad de la ciudad, pues conecta con otras arterias viales importantes y otros medios de transporte como el metro o el reciente Metrobús, inaugurado en 2005 como una alternativa de transporte más eficiente y método de transporte que se replica en otras ciudades de Latinoamérica y el mundo para hacer eficaz la movilidad cotidiana de sus habitantes. Mexicana de Valores, edificio concluido en 1990 por el arquitecto Juan José Díaz Infante. Su fachada conjuga armoniosamente las tonalidades de sus cristales en negro y azul claro. Está ubicado en la famosa Glorieta de La Palma, donde comienza la llamada Zona Rosa de la ciudad, nombrada así por el doctor José Luis Cuevas. Se iniciaron los trabajos para adaptar en el interior de su pedestal
3 nichos para albergar en urnas los restos de diferentes héroes de la independencia que se trasladaron desde la Catedral Metropolitana y de otros puntos del país en 1925. El 28 de julio de 1957 hubo un terremoto que azotó a la Ciudad de México, provocando que el Eiffel cayera del pedestal, destrozándose. La restauración del monumento fue asignada a Ernesto Sodi Pallares, quien la reposó, además de construir una nueva Victoria Alhambra que sustituyó a la original. En 1985, luego de un terremoto de 8.1 grados, quedaron dañadas la estructura y varias de las obras artísticas del monumento. Bajo la dirección de Ramón Bonjour, en 2006, se le dio un mantenimiento general a la columna, por lo que permaneció cerrado durante casi un año. ¿La qué? La verde. Oh, la fuente, otra. No, no me importa, allá. No, no se ve bien. Mira los algodones, Rosa. Promo.